36 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la cordial bienvenida a doña Alexandra Córdoba, madre de David Romo. Recordemos que David Romo, estudiante de cuarto año de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, desapareció un 16 de mayo del 2013. Van 11 años y la lucha continúa. Siempre le vemos activa, buscando a su hijo y tener alguna respuesta, algún resultado, luego de alguna manera de engaños que ha recibido del Estado ecuatoriano. Recordamos hace poco, ponía en escena lo que el general Víctor Arauz le había dicho en más de una ocasión y que realmente constituyeron falsedades frente a la realidad en la investigación. ¿Qué representa 11 años de una lucha en busca de su hijo David? Doña Alexandra Córdoba, muy buen día. Buenos días, muchas gracias por su invitación. Justamente este 16 de mayo se cumplieron 11 años de la desaparición de mi hijo, 11 años en los que el Estado se ha mostrado negligente, se ha mostrado demasiadamente indolente ante el sufrimiento, no solamente de la familia de David, de los amigos de David, sino de miles de familias que están buscando a sus hijos, a sus seres queridos desaparecidos. En estos 11 años lo que he podido ver es que existe muchísima negligencia, así como corrupción. Esa autoridad, esos derechos que se les delegaron a los funcionarios no han servido para absolutamente nada, sino más bien para desviar una investigación, para desviar esa obtención de verdad y de justicia que el Estado debería darnos de manera ágil, eficiente y oportuna. No esperar 11, 10, 20, 30 años para llegar a una supuesta verdad, cuando esa verdad es una verdad que se demora y que va goteando poco a poco. Mire, todos vemos estos casos de corrupción del caso Metástasis, como yo lo mencionaba en las redes sociales del Purga, y todos los casos que se están dando. Sí, aplaudo a la señora fiscal general por investigar esto y por mostrar esa realidad que para todos permanecía oculta. ¿Cómo se manejaba la justicia en el país? ¿Cómo se maneja la justicia en nuestro país? Esa negligencia, esa corrupción también debe trasladarse al caso de las personas desaparecidas. Mire, y en el caso de David, que es el caso puntual, es notorio la negligencia y la corrupción cuando funcionarios, servidores públicos obtuvieron ese dinero que es para encontrar a una persona desaparecida y lo desviaron para simplemente tramar, para crear aberrantes teorías que al final del día fueron desechadas y donde al final del día mi hijo continúa desaparecido, donde la fiscalía ni siquiera ha iniciado investigaciones de oficio contra esos funcionarios, como es el general Arauz y los fiscales de turno que estuvieron creando esta teoría aberrante. ¿Y cuál es esta teoría? Que simplemente David Romo estaba incinerado, lo desaparecieron en una teoría mediante un soplete, primero matando a un cerdo, cortándolo en la mitad, troceándole, sacándole sus vísceras y quemándolo cada uno de sus pedacitos con un soplete. Eso fue lo que creó la policía, lo que creó la fiscalía. Pero ¿dónde está David? Cuando en media audiencia el fiscal que está llevando esta causa simplemente dice: voy a salir a buscarlo a David, pido que se suspenda la audiencia. Es decir, ¿David Romo está incinerado o David Romo está enterrado en un sector? Ese ha sido la trama, el ocultamiento, el desvío de la investigación en el caso de David. Cuando usted menciona al general Víctor Arauz, ¿qué hizo él? ¿Qué recuerda usted de él? Bueno, él fue muy claro decirme que en 5 meses él resolvió el caso, y no solamente lo digo yo, lo dijo él en un medio de comunicación donde están grabadas cada una de sus palabras, que dijo que resolvió el caso en 5 meses, que ya desató todos los nudos que tenía ahí. Claro. ¿Cómo resolvió él? ¿Cuál fue el argumento en su momento? Bueno, él dijo que ya sabía lo que le pasó a David y quiénes eran los responsables. Para esto usó a la fiscalía y sus agentes policiales, los cuales yo no los conocía porque eran cientos de agentes investigadores, porque todo era reservado para la madre y la víctima. ¿Cómo lo resolvió? Matando a un cerdo, quemándolo, troceándole ese cerdo,
llevándole al punto de incinerarlo y decir que eso le pasó a mi hijo cuando no hay ni siquiera el rastro del teléfono celular de David. Son 11 años que vivo exigiendo que me digan dónde estuvo David a las 10:22 de la noche del jueves 16 de mayo del 2013, cuando habló por última vez y cuando alguien lo quería bajar de ese bus. Esas son las palabras de mi hijo. Y para desvirtuar mis palabras, desvirtuar lo que yo he manifestado, simplemente me hacen peritajes de semiótica, cuando eso es lo que mi hijo dijo. Y si es que hubieran obtenido esas llamadas telefónicas, si hubieran rastreado ese teléfono, verían que esas llamadas sí existen, verían que esas palabras sí existen y que la policía y la fiscalía simplemente se negó a investigar. Nunca asomó el teléfono de David. No asomó. Si bien es cierto, el ministro del Interior en el 2013, junto con el comandante general de la época, manifestó textualmente, como está en el medio de comunicación, que ya encontraron el teléfono celular de David, que no fue culpa de los amigos de David, sino de los del bus. Oh, sorpresa, cuando nos ponemos a investigar todas y cada una de esas hojas donde constan todas las llamadas telefónicas de mi hijo, las que manda la operadora, vemos que el número de email que está en criminalística del supuesto teléfono de David no corresponde al teléfono que emite la operadora Movistar, donde están las llamadas desde enero del 2013 hasta el 22 de mayo del 2013, donde está un número de email con 5 o 6 números diferentes al número que está en criminalística. ¿Cuál es el número que corresponde? Me imagino que es el de la operadora, que la operadora nos da una certificación, nos manda con incluso las radios bases, las celdas. Entonces, ¿por qué desde el comienzo? ¿Por qué desde el comienzo hicieron esa investigación en bases erradas, en bases mentirosas, negligentes? Esa investigación debe ser asumida por parte del Estado ecuatoriano, desde la Fiscalía General del Estado, pero sobre bases sólidas, como es el teléfono celular y todas y cada una de esas cámaras que nos muestren la ruta que siguió David, porque hasta el día de hoy, si bien es cierto, existen cientos de cuerpos donde están también las cámaras que desde la universidad hasta el sector de la mitad del mundo, en ninguna de ellas se le ve a David, en ninguna de ellas. Doña Alexandra Córdoba, cuando dice que en 6 meses se encontró a los responsables, la versión del jefe policial, el general Arauz, ¿cuál fue? ¿Cuáles eran? Si dicen que ya había los responsables, ¿cuáles fueron los responsables? Los responsables fueron supuestamente unas personas de la clínica, donde a mi hijo desde el inicio lo buscaban en el sector de la mitad del mundo, de Calacalí, pero también lo tenían muerto en una clínica. Lo buscaban en el sector de Machala, de La Concordia, de Esmeraldas, pero estaba incinerado en una clínica. Lo llegaron a buscar incluso en el Mundial de Brasil-Croacia, que se trasladaron hasta Brasil para encontrarlo a David, porque lo vieron comprando ahí las entradas, pero mientras estaba comprando las entradas, estaba incinerado en una clínica. Esas fueron las teorías aberrantes, mentirosas, engañosas, negligentes de tanto de fiscales como de investigadores guiados desde las máximas autoridades. Para el registro histórico, el audio del 2013 del entonces ministro de Gobierno sobre este caso, por favor. En el caso de la desaparición de David Romo, yo creo que definitivamente hay una demora injustificada. Pero ¿por qué se producen esas demoras? ¿Realmente por dificultad en la investigación? ¿O porque alguien está tratando de frenar la investigación? ¿Por qué se produce eso? En algunos casos pueden haber existido negligencia, ¿no? En otros casos obviamente hay investigaciones que son más difíciles, pero en el caso específico de David Romo yo creo que se cometieron algunos errores y eso también tiene que investigarlo la propia fiscalía y también la propia institución policial. Por ejemplo, claro, era un chico que eventualmente incluso pudo haberse tomado sus tragos o cualquier cosa, pero eso bajo ningún punto de vista le discrimina frente a la investigación que se debe hacer. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, tenemos quedo con una deuda pendiente en realidad con el caso, con la muerte en realidad, con la desaparición de David Romo, que su madre y que la sociedad quieren saber efectivamente qué es lo que ha sucedido. Una de tantas deudas pendientes del entonces ministro José Serrano, año 2013, a Canal 1. Eso para el registro histórico. ¿Qué siente cuando oye esto? Sí, hubo negligencia. ¿Y? Esas palabras son muy graves.
como víctima, como madre y como ciudadana, para mí esas palabras son muy graves. Mire la fecha, es 2013. ¿Cómo puede ser que el ministro del Interior sepa que mi hijo está muerto? Yo hasta el día de hoy no sé en qué condición está mi hijo, pero la presunción de vida corre en las personas desaparecidas, eso lo mandan los estándares internacionales. ¿Cómo puede aseverar que está muerto luego de que está desaparecido? Y sobre todo, un ministro del Interior que está al mando de la policía. Y usted recuerde cómo era el Estado ecuatoriano, las autoridades en la época del presidente Correa, controlaban absolutamente todo. Y que venga a decir que son errores y demoras injustificadas, eso es terrible. En el caso de una persona desaparecida donde de por medio está la vida, no pueden existir errores, no pueden existir demoras injustificadas, y que como autoridad acepte que eso sucedió. Mire el tamaño de las palabras del ministro Serrano, cosa que la Fiscalía se niega a investigar. ¿Y por qué? ¿Cuántos tiene usted idea en este largo calvario que ha tenido usted, doña Alexandra Córdoba? ¿Cuántos fiscales, cuántos investigadores han pasado buscando a su hijo? Claro, dicen que han estado buscando, pero más no. Mire que son 11 años y David sigue desaparecido. Como fiscales han transcurrido unos 20 fiscales, agentes investigadores, un centenar, porque en el 2016-17 el caso fue manejado por más de 100 agentes investigadores, a los cuales el fiscal general de la época me dijo que eso era imposible que yo les conozca a todos. ¿Cuál era el fiscal general de la época? El fiscal Vaca. Carlos Vaca Mancheno. Carlos Vaca Mancheno, donde dijo que era imposible porque todo eso era reservado. Entonces, la investigación desde el 2015 se manejó de forma errada, por decirlo lo más suave, porque el que pongan un caso de una persona desaparecida en total reserva, en un secreto de Estado, están vulnerando no solamente los derechos de la madre, de la víctima, de los abogados, sino también de las personas que están siendo investigadas, y sobre todo se están yendo contra la ley, contra la Constitución y contra los estándares internacionales de los cuales el Ecuador es parte. ¿Por qué lo pusieron en un estado de reserva, en un total estado de secreto de Estado? A ese punto llegó a estar el caso de David Romo, tanto así que la Comisión Interamericana quedó admirada de ver que el caso se haya convertido en una total reserva, algo que no puede suceder. Ahí fue lo que fueron tramando este asesinato inverosímil, sin pruebas, sin fundamentos. Mire que 11 años y el caso volvió a indagación previa. Después de 11 años seguimos en indagación previa, es algo terrible. Precisamente leíamos entre parte de su lucha que el 3 de abril de este año solicitó reunión al fiscal Burbano y a los agentes policiales. ¿Y qué respuesta ha habido? Bueno, aparte de que no me dan un acercamiento con los fiscales para poder hablar sobre el tema de la desaparición de David, para saber qué hipótesis tienen, qué líneas de investigación van a seguir, simplemente la respuesta es que están tan ocupados que no me pueden atender. Tengo que mandar oficios y el oficio me responden a más del mes. Es algo terrible lo que sucede en el caso de David Romo. Y la respuesta es que siguen investigando 5 años y siguen con la hipótesis de delincuencia común y no logran despejar la delincuencia común. Es algo terrible lo que sucede dentro de la Fiscalía, dentro de cada una de estas acciones que no son tendientes a dar con el paradero de mi hijo. Por eso yo he vuelto a pedir a la fiscal general mediante las redes sociales que como fiscal general, como madre, nos ayuden a resolver este caso, que esa misma impericia, que esa misma capacidad que están poniendo en todos estos casos de corrupción, lo trasladen también al caso de David, porque no puede ser que 11 años y sigamos peor que al inicio, donde después de 11 años simplemente no hay absolutamente nada que nos diga dónde estuvo mi hijo, al menos a las 10:22 de la noche. No ha habido claridad, ha habido diferentes versiones, doña Alexandra Córdoba. ¿Cuál es lo que se denomina la teoría del caso, en este caso la desaparición de su hijo, que permita llegar con pruebas ciertas al desenlace final de su hijo? Bueno, de parte de quienes están a cargo de la investigación, como es la Fiscalía General del Estado, simplemente no hay una respuesta. Seguimos investigando.
No hay teoría del caso. No tienen ninguna teoría, no tienen hipótesis, y al no tener hipótesis, no tienen líneas de investigación. Y le voy a poner una línea de investigación que para ellos es línea de investigación. A los 11 años me piden que yo proporcione la ropa de mi hijo para a los 11 años, con perros expertos en olores, salir a buscar a David Romo por toda la ciudad con el olor de David. A los 11 años es imposible. ¿Esto lo pidieron recién? Sí, hace un par de meses atrás. Es imposible rastrear a una persona con el olor después de 11 años, porque esa ropa ha sido manipulada, han transcurrido 11 años. No se ha mantenido la ropa en condiciones en las que sean óptimas para mantener ese olor. Pero para la fiscalía puede ser. Imagínense, se han realizado nuevamente búsquedas este año, al inicio, el año anterior, porque antes se hizo empíricamente y ahora se la va a hacer bien. Volvieron a hacer búsquedas porque antes no se hizo en cuadrantes y ahora sí se va a hacer en cuadrantes. O sea, estamos jugando al que antes se hizo mal y ahora se hizo bien. No puede ser eso. En una desaparición de un ser humano no se pueden realizar esas acciones investigativas. Es simplemente un juego, una burla contra la familia. Es un juego para simplemente permitir o hacer que uno se canse y deje el caso ahí abandonado. Pero ante eso yo no voy a ceder. Voy a seguir en esta lucha porque me quitaron a mi hijo, un ser humano que este año, el 31 de mayo, estaría cumpliendo 32 años, un ser humano que podría estar en un micrófono, en una pantalla de televisión, porque también era periodista, porque quería ser abogado también, a un ser humano que le negaron todos sus sueños, todos sus proyectos de vida. Ante eso, el Estado ecuatoriano, como dijo el señor Serrano, sigue en deuda, pero una deuda que es impagable mientras no me devuelvan a mi hijo. ¿Y cuáles son los hechos últimos dentro de este proceso? ¿Qué le han dicho, doña Alexandra, cuando usted sigue reclamando insistentemente? Siguen diciendo que el teléfono de David está ahí. ¿Está ahí dónde? En criminalística, pero al existir 5 o 6 dígitos errados que no corresponden al teléfono verdadero de David, es un error de tipeo del perito. Esa es la respuesta que me da el fiscal. ¿Usted le ha visto físicamente al teléfono de David? No lo he visto. ¿No lo han enseñado? Y si en este medio nos están escuchando abogados, personas que saben de investigaciones, deben conocer, saber que en una pericia no puede existir un número errado. Peor 5 o 6 dígitos errados. Pero para el fiscal eso es normal. Imagínense, a ese nivel llegan las investigaciones. Lo que nosotros requerimos, y yo especialmente requiero y he requerido desde el inicio, es que los casos de personas desaparecidas, el caso de mi hijo, se maneje con personas que sí estén preparadas en investigaciones y sobre todo en temas de personas desaparecidas. Una investigación de una persona desaparecida no puede ser investigada por una persona que conozca de violencia de género. Son casos completamente diferentes. Pero eso se da en estos temas. Y mire que el caso de mi hijo está en la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, donde se investigan graves violaciones a los derechos humanos, pero hasta el día de hoy siguen vulnerando mis derechos, sigo siendo revictimizada, sigo teniendo un trato cruel y degradante, y sobre todo se sigue ejerciendo esa violencia de género, porque al ser una mujer, todos los estereotipos caen sobre la mujer, sobre la víctima y sobre el hijo que está desaparecido. En esta lucha usted debe haber conocido a mucha gente, porque en su momento, recordamos, se superó años atrás más de 1,000 desaparecidos en el Ecuador. Usted, que ha acompañado en esta lucha, ¿tiene idea de cuántas personas están desaparecidas en el país? Bueno, según las cifras oficiales son alrededor de 1,500. Según las cifras de las diferentes asociaciones son alrededor de 4,000. Pero en esto el Estado ecuatoriano también no está usando esas estadísticas para llegar a una verdad. Porque si bien es cierto, hay 1,500, 2,000, 4,000, uno solo debería ser un problema para el Estado. Claro. Y por ese solo, peor aún 1,500 o 4,000, deberían hacer una investigación en qué contexto desaparecieron todas y cada una de esas personas, los parámetros de las desapariciones y de las investigaciones. Claro, porque puede haber casos, y ha habido de hecho, que hubo algún problema familiar y se fue el hijo o la hija, pero no todos esos son casos similares. Claro, son pero casos en los casos diferentes que fueron desaparecidos a la fuerza. Claro, los casos que se van
no son desapariciones porque inmediatamente los encuentran porque van dejando un rastro, una pista, pero en los casos de acá no, y si estudian, si analizan el contexto de las desapariciones, créanme que van a encontrar el fenómeno o los delitos o las tramas del por qué están desapareciendo las pudiera personas. Pudiera haber trata de personas, exacto, pudiera haber asesinatos. Mire que hay personas que desaparecen de los hospitales públicos. Ante eso, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo el Estado para investigar y sobre todo para exterminar esas pandemias, esas tragedias que se están dando? En el caso de David han transcurrido 3 gobiernos y el actual, sin que en sus agendas de trabajo esté el tema de las personas desaparecidas, la problemática de la desaparición de las personas, las políticas públicas, el cómo hacer para investigar, para llegar a una verdad, para dar justicia a cada una de esas víctimas que no están aquí, pero simplemente están desaparecidas, no solamente de aquí, sino de las agendas, donde es obligación de todos los gobiernos de turno implementar políticas de Estado, políticas públicas, políticas de seguridad y darnos una respuesta a los miles de familias que seguimos exigiendo verdad y justicia. Y como usted dice, en el supuesto que sea real la versión oficial de 1.500, son 1.500 personas que no hay rastro. Exacto, es un número altísimo. Pero mire, usted no ha escuchado, en este gobierno no se ha escuchado, en el gobierno anterior tampoco. En el gobierno del señor Moreno tampoco se habló de esta problemática de la desaparición, cuando todos los días en medios de comunicación y en redes sociales están desapareciendo las personas. Al poco tiempo, 1 o 2 meses, una que otra son encontradas muertas. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué no hay esa seguridad de que un joven salga de su universidad y vaya a la casa y llegue con vida? O salga de su casa y vaya a su universidad o a su trabajo y llegue con vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando para que se den tantas desapariciones? Y en la mayoría de los casos no se los encuentra. ¿Qué fenómeno está sucediendo aquí mientras el Estado ecuatoriano, quienes están a cargo de las investigaciones, no analicen el contexto de las desapariciones, en qué contexto desaparecieron? Simplemente ese delito, esa pandemia que se está dando, esos tentáculos de la delincuencia simplemente van a seguir haciendo de las suyas y van a seguir desapareciendo a las personas sin que los familiares, sin que las autoridades logren hacer algo para encontrarlos. Y esos presuntos responsables de la desaparición de David Romo, ¿dónde están desde la época del general Arauz, cuando le dijo a usted que ya estaban los responsables? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? El general Arauz y su equipo con la fiscalía crearon esta teoría aberrante únicamente con presos, con personas delincuentes de la cárcel, donde uno de ellos se fugó y hasta el día de hoy no es encontrado. Uno de ellos se llevaron a David y volvieron a la cárcel. Desde la cárcel se lo llevaron, no sé cómo, tal vez tengan poderes telepáticos, no sé, pero se lo llevaron. Pero uno de ellos es de un caso Medusa. Mire que hasta el día de hoy no lo encuentran, es algo extraño. ¿Qué pasó? Por dar información que no ha sido corroborada, por dar información falsa, errónea, simplemente lo pasaron a la cárcel 4 y desde ahí se escapó y nadie lo está buscando, nadie lo ha encontrado. Entonces son casos en los que simplemente el Estado ecuatoriano, en fiscales, policías, jueces y autoridades, simplemente quisieron hacer una trama, una tramoya para decir que resolvieron el caso sin verdad, sin justicia, un caso que hasta el día de hoy les incomoda. Pero mientras no haya esa verdad, esa justicia, un solo indicio de David que nos diga dónde estuvo a las 10:22 de la noche o esas cámaras que nos muestren su rastro, ¿cómo puede seguir una investigación así? No necesitamos imaginaciones de fiscales, de policías, necesitamos hechos reales, hechos ciertos. Y si siguen investigando como le han dicho a usted 11 años después, no hay responsables. O sea, no se puede establecer si siguen investigando. No hay responsables y eso no es una investigación. Es simplemente para mostrar que estamos haciendo algo ante los pedidos que está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mostrar una lista de diligencias que son... Claro. Porque resultados no le enseñan a usted, periódicos de lo que se va encontrando. Es que no se encuentra nada, porque ¿qué puede encontrar a los 11 años caminando por una calle? Están desperdiciando los dineros públicos del Estado, cuando estos dineros podrían ser encaminados para encontrar, sí, a David, pero con personas que sí sepan investigar, no jugando a la adivinanza. Eso no se puede hacer en este caso. ¿Cree usted que
¿Alguien al interior de quienes han hecho investigaciones sabrán la verdad de lo que le pasó realmente? Yo estoy segura que sí. Y mire que uno de esos casos que nos hace pensar y asumir todo esto es el caso Gavela, el caso Balda. Mire todo lo que pasó en estos dos casos, donde están involucrados funcionarios del Estado ecuatoriano. Pero al estar involucrados funcionarios simplemente se va tapando, se va desviando para otros lados, y eso es lo que ha sucedido en el caso de David. Mire que el caso de David fue manejado por las máximas autoridades del país. La última reunión de familiares de personas desaparecidas con el presidente Correa y sus ministros, se dijo claramente que el caso debía solucionárselo en menos de 8 días. Se habló solamente con las altas esferas del Estado de esa época. ¿Y qué han hecho? Cuando usted sabe muy bien, y todos sabemos, que lo que el señor Correa decía, eso tenía que cumplirse y se hacía. Pero han transcurrido 11 años y esa orden no se ha cumplido. Y más que una orden, es un deber de darnos esa verdad, esa justicia, de devolvernos a nuestros hijos. Cuando usted cita otros casos, como el caso Gavela, que viene de diciembre del 2010. Exacto. Y hay impunidad, y ha habido comisiones, gastos, peritos internacionales, y no hay poder humano que llegue a los verdaderos responsables de esto, a los autores intelectuales de esto. Es que mientras siga la negligencia y sobre todo la corrupción que ha sido visibilizada en estos casos que la fiscal general nos ha mostrado cómo ha sido la forma de manejarlos, de conducir la justicia. Mientras eso siga, simplemente todos los casos seguirán en la impunidad. Una impunidad que simplemente nos niega a conocer qué fue lo que sucedió con cada uno de ellos y sancionar a cada uno de esos responsables por acción y por omisión. Doña Alexandra Córdoba, frente a esta indolencia del Estado para dar resultados concretos y encontrar a David Romo, ¿no querrá el Estado, a través de acciones u omisiones, que usted termine cansándose? ¿Usted se va a cansar de seguir buscando a su hijo? Sí, exactamente eso ha buscado desde el inicio y es lo que sigue buscando hasta el día de hoy. El mismo hecho de tenerme 2 investigaciones cuando es una sola víctima y son los mismos hechos. Hay 2 investigaciones en 2 fiscalías. Simplemente porque es un caso tan especial y me están ayudando para buscarle un fiscal a David y para el otro fiscal buscarlo a los responsables, cuando los 2 son uno solo y los 2 deben enmarcarse en un solo proceso. Pero eso pasa aquí, el tenerme de un lado al otro sin que ninguno de los 2 me dé una respuesta efectiva de dónde está mi hijo y de que esos responsables paguen con todo el peso de la ley. ¿Hasta dónde irá doña Alexandra Córdoba en la búsqueda de su hijo, 11 años desaparecido? Hasta encontrarlo, hasta saber dónde está, hasta saber qué fue lo que sucedió esa noche y hasta que esos responsables sean sancionados. Porque el caso de David es uno de miles. Y si nosotros somos parte de ese silencio, de esa negligencia, de esa indolencia, simplemente estaremos permitiendo que más casos como el de David, que más casos como el del general Gavela, que más casos como lo que le sucedió al señor Balda sigan sucediendo. Si bien es cierto, es la lucha por encontrar a David, pero también es la lucha por visibilizar que aquí existen desaparecidos y por visibilizar que hay una inseguridad, y ante eso la ciudadanía, los medios de comunicación deberían hacerse eco para que casos como el de David y miles de casos no vuelvan a suceder. El drama de una madre cuyo hijo David Romo desapareciera un 16 de mayo del 2013, 11 años y días más, y sigue en esa lucha. Muchas gracias por estar en los estudios de la revista de Opinión Democracia. A ustedes muchas gracias por ayudarnos a visibilizar una realidad que el Estado quiere tapar. Doña Alexandra Córdoba, madre de David Romo, que desapareciera hace 11 años aquí en Quito. Muchas gracias por su presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Don Jordi Queso Kiosco te llevan al concierto EXA 2024. Solo debes juntar 30 etiquetas de Bonjour más 30 etiquetas de queso kiosco mozzarella personal y reclamar tu entrada para el concierto.